Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos este tiempo y poder adorar al Señor, poder presentarnos delante de Él y pues también derramar nuestro corazón, como la lectura que tenía nuestra hermana en Salmo 151. Él acepta al quebrantado, al que tiene un corazón quebrantado. Entonces yo creo que todos los que estamos acá pues tenemos ese corazón que necesitamos del Señor. Y es bueno vivir una vida dándole gracias al Señor que vivir una vida estar quejándonos por todo, ¿verdad? No sé si usted ha descubierto eso. Es mejor darle gracias al Señor por todo que estar quejándonos, porque en medio de las circunstancias difíciles nosotros como creyentes podemos dar gracias al Señor porque su presencia está con nosotros. ¿Usted cree eso, hermano, hermana? Amén, creemos eso en el Señor. Y esta mañana pues tengo yo ese privilegio, porque la verdad es un privilegio, no es porque yo sea bueno, sino porque el Señor tiene misericordia de nosotros, y por eso es que nosotros estamos también acá, ¿verdad? Porque Él tiene misericordia de nosotros, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno o llevemos una vida buena para merecer esto, porque realmente no lo merecemos. El Señor es el que nos da esa misericordia y ese amor. Amén. Así que voy a pedir que me puedan acompañar en sus Biblias en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, del verso 10 al 22. Vamos a meditar en esta mañana sobre una familia. Y luego, después de la familia, vamos a meditar sobre específicamente una persona. Génesis capítulo 28, verso 10 al 22. Cuando la tenga voy a pedir que se puedan poner de pie y vamos a llevar la lectura. Dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Oremos. Padre, gracias por darnos ese privilegio de poder meditar en tu palabra. Gracias por permitirnos estar acá y poder en esta mañana escuchar tu voz. Quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo el que ministre en nuestra vida y que a través de tu palabra nos enseñe, Señor. Que atesoremos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, que lo guardemos en nuestro corazón y tengamos presente que los propósitos tú los cumples, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse.
Pues el tema de esta mañana es una pregunta y dice, ¿qué respondes? ¿Qué vamos a responder? ¿Qué va a responder usted? Entonces vamos a meditar y al final usted pueda pensar y decirle al Señor su respuesta. Tal vez no sea hoy, tal vez sea en el transcurso de la semana, tal vez sea en un mes, tal vez sea en un año, tal vez sea en 2 años, pero como dice su palabra, que Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Bueno, acá nos damos cuenta para ponernos en contexto de cómo está la situación, porque en la lectura leímos sobre Jacob. Y vamos a ponernos en contexto de quién era Jacob y quiénes estaban alrededor de él. Bueno, Jacob tenía como padre a Isaac, a Rebeca, y tenía como hermano a Esaú. Bueno, la mayoría de nosotros que estamos acá conocemos la historia de Jacob, conocemos a sus padres, pero para poder entender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, necesitamos saber cómo se encontraba Jacob, qué era la situación que él tenía alrededor en su familia. Bueno, sabemos por la palabra que Jacob era hermano de Esaú y la historia dice que en el vientre de su madre, de Rebeca, había una lucha dentro de ellos. Hay una lucha y que realmente Rebeca no soportaba ese movimiento en su vientre. Entonces Rebeca viene y le habla al Señor, que por qué siente eso ella dentro de su vientre. Entonces el Señor le dice, bueno, dentro de tu vientre hay 2 pueblos, hay 2 descendencias que van a ser grandes, solo que algo peculiar que el Señor le dice, el mayor servirá al menor. Y bueno, se da el nacimiento, Esaú nace primero, luego Jacob, pero dice que cuando nació Esaú, venía agarrado Jacob de su talón o de su pie. Entonces, desde ahí podemos saber que esta familia es especial. Esto realmente, no sé si su familia es especial, pero la mía sí. Cada uno de nosotros tenemos muchas cosas en nuestra familia que son únicas y son peculiares, y esta familia estaba pasando esto desde pequeños. Entonces, nació Esaú, nació Jacob, pero dice la palabra también que había un favoritismo entre los padres con los hijos. Isaac tenía un favoritismo hacia Esaú y Rebeca tenía un favoritismo también hacia Jacob. Entonces, no sé si esto solo pasa en la Biblia, no sé si eso pasa en nuestra vida o pasa en sus familias, no sé. Ahí cada padre y madre sabrá, los que tienen más de 2 hijos, sabrán si hay favoritismo. Bueno, en mi casa me decían, a todos los queremos por igual. Entonces, no sé, la verdad, en su hogar, ¿qué les han dicho? Entonces, aquí tenemos esta familia. Había un favoritismo de un hijo hacia un padre y la madre hacia un hijo. Entonces, seguida la historia, en este momento había algo especial en esta familia que Dios había dado a Abraham, que era el abuelo de Isaac, de Jacob y Esaú, una promesa. Pero acá la palabra de Dios habla sobre la primogenitura. Y aquí está expresando sobre el favor de la primogenitura hacia un hijo. Y la palabra también menciona que Jacob prefería o quería esa primogenitura, quería esa bendición, pero en ese tiempo se le daba la bendición al primogénito, que era Esaú. Bueno, Jacob, como su nombre también lo menciona, dice que es suplantador. Entonces, es una historia, hermanos, así que realmente esto refleja también nuestra vida, porque igual cuando cuando tuvimos a nuestros hijos, pues nosotros pensamos en los nombres, buscamos significados. Yo estoy en ese proceso de que mi esposa está embarazada y estamos ahí. Todavía no sabemos el sexo del bebé, si va a ser mujercita o va a ser varoncito, pero estamos en eso. ¿Qué nombre le vamos a poner? Entonces, ¿qué nombre le pusieron a Jacob, verdad? Entonces aquí sigue la historia, y Jacob quería la primogenitura, que llega un momento donde Esaú se va a casar, regresa, y Jacob tenía preparado, como dice la palabra, un plato de lentejas.
Y Jacob le dice a Esaú, véndeme tu primogenitura. Entonces, desde ahí nos damos cuenta de que había algo que estaban peleando, que era la primogenitura, y Esaú menosprecia la primogenitura, que dice, bueno, ¿para qué en algún momento me va a servir? Dame el plato de lentejas y yo te voy a vender la primogenitura, yo te la daré. Bueno, eso es en resumidas, hermanos, para poder entrar al tema. Entonces, escucha a Rebeca en un momento que Isaac, le habla a Esaú que lo va a bendecir. Entonces viene Rebeca y empieza a imaginar en su mente cómo poder ver que Jacob reciba esa bendición. Entonces, imagínense, hermanos, esta familia tan especial, de que su mamá estaba buscando el favor del papá hacia Jacob, porque tenía ese favoritismo hacia él. Entonces empiezan, y Rebeca empieza a tramar todo, y Jacob en algún momento le dice, bueno, mi papá me va a cachar, vas a ver, y vas a ver diferenciar. Bueno, Isaac en ese momento ya estaba ciego, ya estaba a la edad muy avanzada, y le costaba como que diferenciar o ver, pero Rebeca llegó hasta un punto que dice, bueno, si tu papá te cacha y te maldice, la maldición sea sobre mí. Imagínense a esta mamá diciendo esto a su hijo. Si te cacha tu papá, bueno, esa maldición caiga sobre mí. Bueno, siguieron. Jacob llegó hacia Isaac, lograron engañarlo, y Esaú se da cuenta. Y desde ese momento, Esaú dice que agarró un rencor contra su hermano, que quería hasta matarlo. Y Rebeca también vuelve a escuchar lo que dijo Esaú y decía, bueno, cuando mi padre muera, Jacob me las va a pagar y yo lo voy a matar. Imagínense hasta este punto las cosas en este hogar, en esta familia. Igualmente, Rebeca escucha lo que dice Esaú y empieza otra vez a decir, bueno, yo no quiero que me maten a Jacob, entonces lo voy a mandar lejos de casa. Y vuelve Rebeca a engañar a Isaac y le dice, bueno, mira, yo no quiero que Jacob consiga o tenga una mujer de este pueblo. Necesito que lo mandes a la casa de mi padre con mi hermano Labán. Pero eso fue lo que le dijo Rebeca a Isaac. Pero realmente la situación era de que Rebeca no quería que mataran a Jacob. Otro engaño hacia Isaac. Entonces vino Isaac, dijo, bueno, está bien, y lo bendice y le dice, ve a la casa de tu abuelo, al hermano de tu mamá, a tu tío Labán, y ve y toma mujer ahí. Entonces de ahí comenzamos con la historia y dice la situación de Jacob. Jacob salió de su casa de Berseba, pero no salió con esa paz y tranquilidad de salir y ser enviado por algo, sino que él salió por temor, porque su hermano lo quería matar. Entonces él salió y comienza y dice el verso 10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Bueno, aquí Jacob salió y se fue al desierto, un lugar donde la palabra de Dios no menciona si fue alguien con él, solo dice salió. Entonces podemos saber de que él se fue solo. Y dice la palabra de Dios que Jacob era un hombre quieto, que habitaba en tiendas, pero Esaú dice que era un hombre diestro en la casa. Entonces él podía salir de su casa, ir a cazar, era un hombre de fuera, no era un hombre de casa. En cambio Jacob sí era un hombre de casa. Me imagino que en ese momento cuando salió Jacob de su casa, salió con una tremenda carga, y aparte de eso, estar en el desierto solo, sin nada alrededor de él. Y como dice la palabra,
llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar. O sea, podemos decir, él durmió al aire libre. Y en este momento dice que tomó una piedra, la puso de cabecera y se acostó. No imagino realmente cómo se sentía Jacob en ese momento, lo que estaba pasando en su casa, las decisiones que había tomado él y las cosas que su mamá había también hecho para que todo lo que, la carga que él llevaba, pues fuera dura para él. Y entonces me imagino yo que él iba con una gran carga en su corazón, iba con temor, iba angustiado. Y en ese momento, pues dice que él durmió y no dice realmente cómo sentía su corazón, pero se sentía angustiado. Y de esta manera dice que tal vez podía haber pensado, ¿será que volveré a casa? ¿Será que volveré a ver a mi papá? ¿Será que volveré a ver a mi mamá? ¿Será que en algún momento yo haré las paces con mi hermano Esaú? Me imagino que todo eso iba alrededor de Jacob y en ese momento pues durmió, y dice la palabra en el verso 12, y soñó, tuvo un sueño. Todo esto que estaba pasando alrededor de Jacob pudo que él soñara, pero realmente este sueño es dirigido por el Señor, porque había cierta incertidumbre en su corazón, había cierta preocupación y había dudas alrededor de él, y sobre todo pues en ese momento Jacob iba a tener su primer encuentro con el Señor. ¿Usted se recuerda del primer encuentro con el Señor? ¿Recuerda cómo fue? ¿Recuerda lo que estaba a su alrededor? Es una buena pregunta que podemos hacernos en esta mañana, porque yo sé que si usted está acá es porque el Señor lo ha traído, es porque el Señor ha puesto eso en su corazón, y si es primera vez que viene, pues déjame decirle que el Señor quiere tener un encuentro con usted. El Señor quiere revelarse a usted. La palabra del Señor hasta este momento revela el encuentro con Jacob. Dios buscó a Jacob y de esta manera Dios nos busca a nosotros. Entonces, no importa lo que esté pasando en su vida, las decisiones que usted haya tomado, las cosas que haya hecho mal, el Señor no busca eso de usted. Lo que el Señor lo busca a usted. No busca las decisiones que usted tomó. Él lo busca a usted porque Él quiere trabajar en su vida. Él quiere darle un propósito. Porque de esta manera acá el Señor se revela a Jacob y vamos a ver el sueño. Y dice el verso 12, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Entonces ese sueño que tuvo Jacob era una escalera que estaba conectada de la tierra hacia el cielo, dice. Y veía en esa escalera bajar y subir ángeles de Dios. Para mí este sueño puede tener muchas interpretaciones. Hay muchas personas que tienen diferentes interpretaciones, pero usted puede preguntarle al Señor y decirle qué significa este sueño. Para mí, déjenme decirles, lo que representa es la soberanía de Dios tanto en la tierra como en el cielo. Esa conexión de la escalera que menciona Jacob en su sueño es de que Dios se mueve en la tierra, pero también se mueve en el cielo. Así que todas las decisiones que usted puede tomar, las decisiones malas que usted tomó, el Señor manda ángeles alrededor de usted, porque la soberanía del Señor está con usted. Y muchas cosas que tal vez nosotros pensamos, qué calidad me salió o qué buena decisión tomé, pero realmente es el Señor moviéndose alrededor de nosotros. Esa es la soberanía del Señor. Y Jacob, a pesar de todo lo que estaba pasando, podía ver esos ángeles subiendo y bajando. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿será que yo soy tan bueno para que el Señor se revele a mi vida? ¿Será que yo con lo que cargo encima de mí, el Señor se puede revelar hacia mí? Sí, el Señor puede revelarse a su vida. ¿Por qué? Porque Él es el que nos busca, no nosotros.
Él es el primero que se mueve a buscarnos y nosotros reaccionamos a eso, o muchas veces no lo hacemos. Bueno, y acá ese encuentro tuvo el Jacob con el Señor y veía a los ángeles subir y bajar. Pero dice que en lo alto de la escalera se encontraba el Señor. Y aquí es de ponernos un poquito de importancia cuando leemos la palabra, porque hay muchos factores que intervienen al momento de leer la palabra. Leemos sobre los que la historia que está narrando, porque aquí Génesis es un escritor, el que lo tenemos ahora, pero también vemos la situación del personaje. Y dice el autor en este pasaje: he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo. Eso era parte del escritor. Veía a Jehová en lo alto de la escalera. Y Jehová le dice y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, ese encuentro que tuvo Jacob con el Señor estaba afirmando la bendición que Isaac le dio en su momento. Isaac le dio dos bendiciones. Una la encontramos en el verso 27, del verso 27 al 30, y la otra bendición es cuando el Señor, cuando Isaac lo despide, y es del verso 4 al 6. Cuando usted pueda tener tiempo y pueda leer sobre esto, el Señor está afirmando la bendición que Isaac le dio a Jacob. Y le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Hasta este punto Jacob estaba teniendo ese encuentro con el Señor. Me imagino yo que en su hogar solo escuchaba lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestro hogar, ¿verdad? Tratar de decirle a nuestros hijos: lee la Biblia, orá, pues tener una relación con Dios, tratar de buscarlo. Mira, esto no se hace porque no le agrada a Dios. Entonces, todo esto es lo que nosotros como padres tratamos la manera de poner eso, o depositar eso en el corazón de los hijos. O también hicieron los padres eso con nosotros. Pero realmente nuestra vida cambia cuando tenemos un encuentro con el Señor. Desde ahí, en ese punto, nosotros podemos conocer y podemos decir: yo sé quién es Dios. Y aquí estaba el Señor revelándose a Jacob. Pero ¿qué tuvo que haber pasado? Tuvo que haber sufrido muchas cosas en su vida. Tuvo que haber salido de su casa, llegar a un lugar desierto y tener como que una crisis existencial Jacob en ese momento. Entonces, no sé si usted en algún momento ha tenido crisis en su vida, pero la verdad, déjame decirle, yo sí he tenido crisis, aún siendo cristiano, aún siendo creyente. Y eso no quiere decir de que yo deje de creer a Jesús, no, sino que hay cosas que yo no conozco del Señor, y como ser humano muchas veces nosotros queremos tener el control de todo, ¿verdad? Y al momento de que no se dan las cosas como uno quiere, dice: bueno, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo no te veo actuar en medio de las cosas que estoy haciendo. Todo lo que estoy haciendo me está saliendo mal y no sé qué estás haciendo tú. Hay momentos de crisis en nuestra vida y realmente nosotros como cristianos no tenemos que ocultar esto, porque hay personas que también están pasando esos momentos de crisis, que necesitan ayuda, necesitan cómo poder superar esos momentos. Pero nosotros tenemos esa plena confianza que el Señor está con nosotros. Y quiero contarles que hace unos años atrás, en el 2019, mi esposa quedó embarazada. Y en ese momento habíamos estado orando por el Señor por un bebé. Ella quedó embarazada, pero yo en ese momento le decía al Señor: mira, Señor, no sé qué pasaba por mi mente, porque había cosas que yo quería servirle al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, úsame. Pero yo no veía al Señor. Yo le decía claramente al Señor: quiero verte, ¿qué estás haciendo? Quiero escucharte, quiero escuchar tu voz audible.
Y muchas veces oré de esa manera. Y le decía al Señor, quiero escucharte, quiero verte, quiero ver qué estás haciendo. Y yo no lo veía, no lo escuchaba. Y entonces muchas veces me enojaba con el Señor, ¿qué estás haciendo? Y era lo que le decía, un momento de crisis que estaba pasando uno. Y bueno, mi esposa queda embarazada a los días, a la semana. Ella resultó con un dolor en el estómago y tuvimos que llevarla al doctor. Y fue un día domingo. Y déjame decirle que ya tenía 3 días con hemorragia interna. El bebé se le había reventado afuera, era un embarazo ectópico. Entonces el bebé se le reventó afuera y entonces dentro de ella tenía esa hemorragia. Imagínense, 3 días ella teniendo esa hemorragia interna y ella estaba en el hospital, yo no podía verla y solo entra una llamada y me dice, mira, me van a operar de urgencia. Y yo así con esa duda dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y realmente era como a las 9:30, a las 10 iba a entrar a operación y de ahí en adelante ya no supe cómo ella salió hasta en la tarde. Gracias a Dios, pues ella salió bien de la operación. Lograron pues limpiar todo y realmente ella quedó sin ningún problema. Pero ahí vi la mano del Señor. Realmente yo le decía a Dios, quiero verte. Ahí lo vi, pero por una situación muy difícil, ahí lo vi. Pero no quiero llegar a decirles que si usted está pidiendo al Señor que se revele, esto le va a pasar. No, esto pasó conmigo, como la historia que está pasando con Jacob. El Señor es único para cada uno de nosotros. Él conoce nuestra vida y sabe lo que estamos pasando y el Señor sabe trabajar en nuestra vida. Así que nosotros tenemos que tener esa plena confianza al Señor y también tengamos cuidado de lo que le decimos al Señor. Desde ese momento yo dije, Señor, te puedo ver. Sé que estás conmigo. A pesar de que el Señor había hecho muchas cosas conmigo atrás, pero el Señor tiene cuidado con nosotros. Y el Señor quiere revelarse a nuestra vida, quiere revelarse a tu vida de maneras muy especiales. Y sigue en el verso 14, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué promesa le está dando el Señor a Jacob en este sueño? Te extenderás al occidente, al norte, al sur. Y todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. Es una promesa que más adelante, al leer la palabra, vemos que se cumple, pero se cumple en tiempo, pasan los años, un tiempo muy largo. Y esa promesa que dice, en tu simiente, está hablando de Jesús. En tu simiente, ¿qué es esa simiente? Que es Jesús. Toda la tierra ha sido bendita por el nombre de Jesús, por la vida de Jesús. Y por eso es que nosotros hoy estamos acá recibiendo esa bendición que es a través de la vida de Jesús. Y sigue diciendo en el verso 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto, hermanos, esto realmente para Jacob en ese momento me imagino que tuvo que haber sido como que cuando hay algo que teníamos que hacer, lo hicimos y estamos en nuestra casa tranquilos, llenos de paz. Y dice, he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que, hermano, el Señor no lo va a dejar. El Señor estará con usted y el Señor va a cumplir con su vida lo que Él ha dicho.
Así que ponga atención a lo que la palabra del Señor dice, porque aunque usted se quiera alejar, dice la palabra, te traeré. Aunque usted quiera huir y quiera decir, no quiero saber nada del Señor, el Señor no lo va a dejar. El Señor lo tomará en su momento, tarde o temprano, el Señor lo tomará y lo traerá. Pero es decisión nuestra cómo nosotros vamos a regresar con el Señor. O si vamos a ser pues sensibles a su voz y regresar, o vamos a ser duros y tercos, que el Señor vaya a tener que trabajar duramente con nuestra vida. Pero de algo le estoy seguro, de que el Señor lo trae, lo trae. Así que piénselo bien, y es mejor ser de un corazón quebrantado y acercarse al Señor que ser de un corazón duro, porque el Señor sabe tratar los corazones duros, hermanos. El Señor sabe tratar. Así que aquí le está mencionando esto a Jacob. Y dice el verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Acá podemos entender y saber de Jacob que Jacob no conocía al Señor, porque dice, cuán terrible es este lugar, y no lo sabía. Entonces, ¿qué estaba expresando él? Él decía, el Señor se encuentra aquí y solo aquí lo puedo encontrar. Cuán terrible es este lugar. O sea, él decía, este lugar es santo, porque solo el Señor se revela aquí. Y eso muchas veces pensamos nosotros en cuando vamos a la iglesia y decimos, solo el Señor se revela en la iglesia. Hoy vamos a ir a escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Y sí, el Señor nos quiere decir, pero déjenme decirle que también el Señor en su casa se revela. Donde usted está, el Señor se muestra. Si está en su trabajo, el Señor se muestra. Si está con sus amigos, el Señor se muestra. No solo se revela en este lugar. Así que no tenga esa excusa de decir, voy a ir a escuchar al Señor el día domingo y toda la semana. Yo sé que el Señor tal vez no me habla entre la semana, solo en la iglesia me habla a través del pastor, a través de la dirección de los hermanos o a través de la música. No, el Señor lo hace en su casa, el Señor lo hace en su carro. Si usted va en la mañana, sale muy temprano, aparte ese tiempo, cuando usted vaya manejando, hable con el Señor. Exprese lo que hay en su corazón. En todo lugar el Señor se encuentra. Pero para acá, Jacob, había algo que decía, solo aquí se encuentra el Señor. Y esto es importante para nosotros. Y el verso 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. Nombró ese lugar y le puso Betel. ¿Y qué significa Betel? Casa de Dios. Ese lugar para Jacob representaba ese nombre. Y que vemos que más adelante en el verso 35, en el capítulo 35, verso 1 al 4, y dice, dijo Dios a Jacob, ya Jacob después de regresar a su casa, le dijo Dios, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Eso es más adelante en el capítulo 35, verso 1. Entonces el Señor lo lleva de nuevo a ese lugar. Y Jacob hizo un voto, que es lo que representa este tema. ¿Qué respondes tú a ese encuentro que Dios ha tenido contigo? ¿Cuál es tu respuesta? Si estás acá, pues es bueno pensar, ¿será que yo estoy con cargas y ahí me encuentro? ¿O ya estoy en un lugar desierto y estoy pensando qué es lo que Dios hará conmigo?
o ya estoy en ese viaje, incluso ya voy caminando en ese viaje. ¿Cómo estamos nosotros en esta mañana? Y dice lo que el Jacob hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta es la respuesta de Jacob al encuentro que tuvo con el Señor. Para mí me suena como algo como que estuviera negociando todavía Jacob. ¿Por qué? Bueno, esa parte que dice sí, ese sí es condicionante, es como si fuere Dios conmigo, entonces, si Dios me diere pan y vestido, entonces, ¿qué pasa si no? Entonces Él no será mi Dios. Entonces lo que me dijo fue mentira. Entonces esa es la respuesta que hoy nosotros podemos pensar. ¿Qué respondes tú? ¿Cómo estás respondiendo tú al encuentro que Dios ha tenido contigo? Y de aquí en adelante Jacob iba a pasar un montón de situaciones que lo iban a acorralar. Iba a encontrarse con su tío Labán, él lo iba a engañar, él iba a hacer muchas cosas en la vida de Jacob que Dios estaba trabajando con él. Y así es, el Señor trabaja con nuestra vida. Hasta el último momento que estemos en esta tierra, les aseguro que el Señor va a trabajar con nosotros. Así que no podemos escaparnos, ya sea jóvenes, o sea adultos, o ya estemos en la tercera edad. El Señor no lo va a dejar. El Señor tiene un propósito para usted. Y el Señor quiere que siga en ese propósito, que no se quede, que le busque, porque ese propósito se va a cumplir hasta el último día de nuestra muerte. En el último día que muramos, el Señor va a cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Qué respondes tú? ¿Cómo estás respondiendo tú a ese encuentro que tuviste con el Señor? Estoy haciéndome loco, estoy dejando pasar tiempo. ¿Qué estoy haciendo? Aquí en este momento Jacob le respondió eso al Señor. No negocié con el Señor, porque realmente el Señor, como les decía, pone atención a nuestras palabras. Y entonces, como muchas veces hacemos: Señor, si tú me ayudas en esto, si tú me das trabajo, si tú me provees trabajo, entonces yo te voy a servir. Y entonces cuando viene el trabajo ya no tenemos tiempo para servir. Señor, si me ayudas en esta enfermedad y pones tu mano de sanidad conmigo, yo te voy a servir. Pero cuando viene la salud, tampoco le servimos al Señor. Así que no es bueno negociar con el Señor. Es mejor creerle al Señor de que el Señor está con usted y de que Él va a cumplir su propósito en usted. Y como le dijo el Señor: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que este inicio de año, piense y pregúntese: ¿cómo me encuentro yo delante del Señor? ¿Qué estoy haciendo yo a ese encuentro que el Señor tuvo conmigo? Puede decir: yo ya trabajé mucho también, ya hice mucho, así que voy a descansar. Déjeme decirle, hermano, de que no descanse. Realmente su vida es valiosa para el reino del Señor. Su sabiduría es valiosa para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que vienen atrás de usted.
Hay familias que vienen atrás de usted, que necesitan de usted, necesitan que les guíe, necesitan que les oriente. Los jóvenes que ya están casados, también vienen atrás otros jóvenes que van en ese proceso de casamiento también a tener familia. Todos aquí en la congregación estamos conectados, solo que somos generaciones diferentes. Y de esta manera nosotros necesitamos conectarnos con el Señor, porque todos necesitamos de todos. Todos necesitamos que el Señor se manifieste a nuestra vida. Así que piense, hermano, su vida es valiosa para el Señor. ¿Qué va a responder usted al encuentro que el Señor tuvo con su vida? Así que voy a pedir que se pueda poner de pie y vamos a orar. Y piense, ¿cómo voy a responder al Señor? Tome la Biblia cada mañana, la lea y ore al Señor. Usted está haciendo ministerio en su vida. ¿Por qué? Porque ahí el Señor se manifiesta en su hogar, se va a manifestar en su trabajo, se va a manifestar con las personas que están a su alrededor. La verdad, hermanos, que es necesario que nosotros rindamos nuestra vida al Señor. Ministerio puede ser que usted se junte con un hermano o hermana y le diga: mira, hay alguien que no ha llegado a la iglesia, ¿por qué no vamos y le visitamos? ¿Por qué no vamos y oramos por él? Ministerio en la iglesia es juntarse con alguien de su trabajo y decirle: mira, yo te he visto que estás pasando por algo difícil en tu vida, yo quiero orar por ti. Eso es ministerio. No necesitamos hacer grandes cosas para decir que yo no tengo la capacidad de dirigir un ministerio. El ministerio lo dirige en su corazón y el Señor es el que hace todas las cosas alrededor de usted. Así que en eso pensemos y la respuesta dígale al Señor: Padre, muchas gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias porque eres tú el que nos buscaste. Eres tú, Señor, el que ha dado ese paso, Señor, a buscarnos. Y quieres tener ese encuentro con nosotros. Si esta mañana tú no has tenido ese encuentro con el Señor, quiero pedirte que le digas: quiero tener ese encuentro contigo, quiero conocerte, quiero experimentar tu amor. Si ya lo tuviste, recuérdalo para saber qué es lo que el Señor te dijo y si estás cumpliendo lo que el Señor te ha dicho. No importa lo que esté pasando alrededor de tu vida, no importa las cargas que estés llevando, el Señor quiere pues revelarte a tu vida, porque Él te busca a ti, busca tu corazón. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por derramar tu amor sobre nosotros, Señor. Gracias por la vida de Jesús, Señor, porque a través de Él nosotros tenemos ese acceso ante ti, del poder llegar ante ti y derramar nuestra vida a tus pies, Señor. Y por eso nos reunimos, porque tenemos esa esperanza de que tú un día volverás, Señor, y nos vas a permitir estar delante de tu presencia, Señor. Pero el tiempo que llegara a pasar, Señor, ayúdanos a expresar tu amor, Señor, en mi familia. Ayúdanos a expresar, Señor, ese amor en nuestro trabajo. Ayúdanos a expresar tu amor, Señor, alrededor de nosotros, Señor, en nuestra congregación, Señor. Padre,
Tú tienes propósitos grandes para nosotros en esta mañana. Revela esos propósitos, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, Señor.